Ya está con nosotros el director, el presidente de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, la LIMED, para hablarnos de estas secuelas precisamente del viejo régimen, secuelas que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos y en este caso va a abordar el tema de tortura y menores de edad, un fenómeno oculto a la justicia. Sin embargo, yo quiero preguntarle primero a Adrián Ramírez acerca de esta posibilidad de que la Corte Penal Internacional juzgue a Felipe Calderón por estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y con ello pues saludo y doy la bienvenida a Adrián Ramírez con esta pregunta de cómo observa pues esta nueva declaración del secretario Adán Augusto López Hernández el día de ayer. Buenos días, Adrián, nos da mucho gusto ¿Qué tal, recibirte en Nancy? Contralínea. Hola, amigos de Contralínea, nos da gusto saludarles. Y bueno, hay que comentar que el procedimiento para que los casos que son presentados como informes a la Corte Interamericana, perdón, a la Corte Penal Internacional puedan llegar a buen puerto, pues primero pasan porque el fiscal de la Corte adopte el deseo de investigar los casos. Luego viene un procedimiento de informe intermedio donde va acopiando toda la información, la va sistematizando y después entra en el proceso de deliberación. Creemos que lo más importante es esta labor de compilación de casos que vinculan directamente a Felipe Calderón y que esto puede ser retomado y utilizado en la justicia en nuestro país. No obstante, hay una actividad importante y las organizaciones y ciudadanos que han elevado la petición siguen atentos a esta posibilidad. Nosotros hemos suscrito y como parte de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, junto con otras organizaciones que han sido las promoventes, estamos también atentos para que eso sea una posibilidad. Hay que también considerar que el Estatuto de Roma tiene una serie de limitantes y que por eso es muy importante el que no dejemos de ninguna manera la parte de la intención de la justicia ordinaria. Y hay un punto que vale la pena comentar sobre esto, Nancy. Mira, por ejemplo, Lozoya, con el caso de Brecht, con el caso de los agronitrogenados, está denunciado por delincuencia, perdón, por asociación delictuosa como otros servidores públicos y en realidad ellos lo que han cometido son delitos que tendrían que ver con delincuencia organizada. Ellos organizaron la delincuencia, ellos son los delincuentes que utilizan a personas que están bajo su cargo y su servicio y no entendemos por qué la fiscalía no tipifica esos delitos como delitos de delincuencia organizada y en todo caso los acusa con delitos menores de abuso del servicio público o peculado o recursos de procedencia ilícita, pero no les finca la responsabilidad por delitos de delincuencia organizada. De hecho, nosotros nos pronunciamos porque esta ley federal contra la delincuencia organizada desaparezca porque produce graves violaciones a los derechos humanos y permitió una gran cantidad de fenómenos de opacidad y fraudes judiciales en los que se aparenta a la sociedad que se está investigando y esto no es así. Y esto lo enlazamos con el tema que hoy vamos a ver, Nancy. Así es, justamente Adrián, porque traes este asunto que es un crimen de lesa humanidad, que está reconocido no solo por como un crimen en México por las leyes mexicanas, sino también por el derecho penal internacional y que pues debe revisarse todo lo que ha pasado en el asunto de tortura. Pero ahora nos propones también una visión hacia los menores de edad a propósito de pues también esta conmemoración del Día del Niño
niño, del Día de la Niña, el próximo 30 de abril, pues también revisar cómo los menores de edad en nuestro país padecieron bastante en el contexto de esta nueva guerra sucia, guerra reeditada, porque ya lo habíamos padecido en la década de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, pero también ahora en el contexto de la guerra de Calderón, pues muchos menores de edad también padecieron las secuelas de esta violencia institucional, esta violencia desde el propio gobierno, desde las instituciones, y por supuesto que no es ajena a la niñez mexicana a la tortura. Sí, mira, más allá, Nancy, de lo que sucede con personas y menores que han sido víctimas de tortura directamente, casos como los hijos de este señor Juan Antonio Reyes Suárez, que ya hemos dado cuenta que fueron víctimas de tortura ellos directamente, y otros más que han sido víctimas de tortura que tenemos en nuestras investigaciones. Queremos centrarnos hoy en un punto ciego, en un punto en el que la justicia no ve, que queda oculto a la legalidad y que reditúa grandes dividendos al utilizar a los menores de edad como instrumentos de tortura. Esto lo hemos sabido, pero no ha sido suficientemente mencionado y explicado en nuestros informes, en nuestro trabajo. Y es lo siguiente, ¿qué pasa cuando durante el proceso de detención de una persona están menores de edad y estos van a ser o abandonados en las casas o utilizados para coaccionar a los padres de ellos o a los familiares en relación a la imputación que se deben de hacer? La huella emocional que deja la angustia inmediata de no saber qué pasa con su menor de edad, sus hijos menores de edad, hace que la voluntad de una persona que está detenida pueda ser coaccionada y llevada a una situación de grave riesgo. Y por eso hemos seleccionado dentro de nuestra base de casos basta que tenemos una serie de ejemplos que queremos hoy compartir con ustedes y esperemos que en contralínea podamos tal vez hacer un programa especial porque incluso esto puede ameritarlo. Por cuestiones de preservación de la identidad de las personas, vamos a referirnos solo con iniciales. Tenemos el caso de Aib, que es una mujer que fue capturada por agentes federales afuera de su casa en Xochimilco el 5 de noviembre del año 2010, por ahí entre las 14:30 horas. Y en la parte que nos ocupa dice, yo estuve enfrente a ese escritorio, yo no estuve en una oficina, yo estuve en una como oficinita, estuve en unos escritorios así, pero sin oficina, como cubículos. Había una media pared, enfrente de ella estaba ahí supuestamente ponen un abogado, según que me va a defender, y antes de eso hay una persona, un hombre, que se me queda viendo y antes de que el abogado se sentara conmigo me dijo que dijera todo lo que había pasado, que si no me iba a volver a pegar. Cuando eso pasó, eh, yo empiezo a suplicar y que me dejara hacer una llamada para saber de mi bebé y entre todos hubo uno que me dijo, ya déjala que llame y me pararon y me dejaron hacer la llamada. Cuando yo le hablé a mi hermano, le dije, ve por mi hijo, ve por mi hija, me dijo, no te preocupes, a la niña ya la tenemos aquí. Yo pude hablar con mi hermano antes de que declarara, eran como las 6:00 de la mañana, descansé un poco porque ya sabía que tenían a mi hija. Lo único que le dije es que me cuidara mucho, pues el mayor consuelo que me quedé es que ya tenían ellos a mi bebé, porque pues esa parte me preocupaba mucho. Querían que les diera de comer a mi hija, me dijo que no me preocupara, que mi papá iba a estar ahí con ella buscándolo. En este caso, ella, hubo alguien que le permitió que pudiera constatar la integridad de su hija. De otra manera, la coacción hubiera sido mayor. De todos modos,
bajo tortura ella se declaró culpable. Otro caso es de JBF, también lo capturan los agentes federales afuera de su casa aquí en San Simón, en la Ciudad de México, un 14 de agosto del 2015, por ahí de las 11 de la mañana, y a ella la amenazan de violación contra ella, su madre y su hija de 6 años de edad. Todo el tiempo me amenazaban que si yo decía lo que había pasado, que ellos ya sabían dónde estaba mi hija, mi familia, que se la iban a llevar al DIF y que de ahí la iban a violar, que ellos traían fotos de las casas de mi abuelita, de mi mamá, de la de mamá de mi papá, de la casa de donde yo vivía. De ahí me llevaron a una oficina, entonces otra vez me empezaron a decir que ya sabían dónde estaba la familia y que yo no podía hablar con nadie. Entonces, eh, eh, mi abuelita, que era la que tenía la niña, mi hija, no vio la detención ni nada, pero yo no supe nada de mi familia. Todo ese día a mí me ocultaron dónde estaba mi hija. Eh, entonces ya después entró una licenciada con una cámara y fue que me empezó a preguntar y ya con ella fue a la que le dije que vendía comida para indocumentados y les pedí agua y me llevaron en un vaso de unicel con orines y me dijeron que era agua de miados de su arbolito, que yo de ahí ni lo toqué el vaso ni tampoco pude pedir nuevamente agua. No sé qué tantas cosas hayan bajado de mi teléfono, pero sacaron fotos, de ahí traían fotos de mi hija, de mis hermanos y fotos donde yo había convivido con mi hija y yo tenía miedo de que se cumpliera la amenaza de violarla. Y bueno, estos son partes de los testimonios. Aquí hay otro de otra mujer que es A.A. Ara. Ella también es capturada por policías federales allá en el Estado de México en solidaridad el día en Chalco, el 11 de noviembre de 2015. Y dice, me comienzan a preguntar y cada vez que yo no les contestaba porque desconocía que me hablaban, de lo que me hablaban, me amenazaban con violar a mi hija. El momento más doloroso para mí yo creo que fue cuando me doy cuenta del miedo que mi hija tenía, del miedo que yo le vi a mi hija en la cara. En ese momento más doloroso para mí, cuando yo a ella la pierdo de vista y ya no supe qué era en lo que pensaba, que ella, porque ya la dejó en varias, la dejé de ver varias horas, entonces no sabía si ella estaba viva, si la habían matado, si le habían hecho algo, si la habían violado, como ellos decían. Yo no sabía nada de qué pasaba. Eh, entonces, me enseñaron una bolsa con droga que le iban a meter a ella, a mi hija. Entonces yo decía, ¿qué era lo que va a pasar si yo ya no la veo? Como ellos decían, ya le hicieron algo, si ya la violaron. Imagínense eso en las sesiones de tortura y ella viviendo estas situaciones. Y bueno, otro asunto es de otra persona, Har, también detenido por agentes federales en Iztapalapa, en Tláhuac, el 25 de febrero del año 2015, por ahí de las 7:30 de la mañana. Me quitan la chamarra y me dicen que no levante la mirada. Veo varias personas con un uniforme de policía federal. Logro ver a mi esposa que traía al igual a mi hija, la estaban jalando. Mi esposa les dijo por qué estaban jalando a la niña y uno le dio una cachetada a mi esposa. Le dicen, ya cállate, hija de tu tal por cual, y se la llevaron para otro lado. Yo veía la humillación y los jaloneos a la menor de edad. Eh, a, Vi cómo a ella la tenían en una silla y y ella observaba el trato que nos daban. Tenía temor de que le hicieran algo porque ella estuvo presente y me hicieron creer que me harían daño a mí y a la suegra cuando fuera a recoger a su hija. Eh, Nancy, esta es una forma de utilizar a los menores de edad como instrumento de tortura porque la mente de las personas viaja en busca de protección para los menores y entonces de esa manera se está coaccionando su testimonio, Nancy.
Pues sí, es muy lamentable pues estas circunstancias, sobre todo utilizar a los menores de edad como amenaza, como moneda de cambio. Y a mí me gustaría, Adrián, que nos comentaras si se pueden tener estrategias a la hora de que se encuentra alguien en una situación tan difícil como esta, como enfrentar tortura. Sobre todo te lo pregunto porque pues hay situaciones que pues pueden orillar a las personas a firmar estos testimonios, falsos testimonios sacados con pues este tipo de tortura, amenazas, incluso psicológicas, de carácter psicológico. Y yo me imagino que pues las personas ante todo, pues siempre que les tocan a su familia, a sus hijos, pues es el peor dolor, el más terrible que pueden estar pasando, y tan solo la amenaza de que les van a hacer daño a sus pequeños hijos, a sus pequeñas hijas, pues ya es un elemento que pues prácticamente termina por hacerlos ceder ante estas presiones. Entonces, si hay alguna estrategia a la hora de estar enfrentando una circunstancia de esta naturaleza, o si puede haber, no sé, algún tema que se trate de forma psicológica después, pues una vez que quedan secuelas por haber padecido también este tipo de amedrentamientos. Bueno, Nancy, esto que comentas es muy importante. Estamos haciendo una nueva línea de investigación en la ALIMED que ha sido adoptada hace unas semanas y que va a constituir un informe que vamos a emitir el próximo año respecto a estas situaciones. Y antes de pasar a las propuestas, quiero comentarte también, por ejemplo, hay casos en los que en un operativo en el estado de Michoacán, agentes de seguridad de la policía de Querétaro llegan a detener a unas personas, ahí se encuentran menores, detienen a tres personas y dejan a los menores abandonados en una cabaña. Se trata de un pescador que vive a la orilla de un lago y dejan a los niños ahí abandonados. Nadie se ocupa de pedir que alguna otra persona les atienda, de dar una comunicación para que los trasladen, simplemente los dejan abandonados. Entonces, esto nos lleva, entre otras cosas, a plantearnos qué es lo que debe hacer la autoridad respecto cuando se trata de que de una detención hay menores de edad. También unos militares en el estado de Guerrero llegan a revisar una casa sin orden de cateo, se meten y van aventando cosas, objetos de los que hay, saquean cajones, tiran cosas, y hay un colchón y ese colchón lo levantan, lo voltean y los militares no se dan cuenta que allí había un menor de edad acostado, y pues hasta que escuchan el llanto, el papá les pide que le permitan cargar al menor y ellos lo que hacen es golpearlo y dejan al niño ahí tirado. Todos estos fenómenos que vimos son parte de las secuelas del viejo régimen, por ahí todos del periodo de García Luna, de este viejo régimen del narcoestado policíaco militar y que requiere de hacer nuevos planteamientos. Mira, en el informe policial homologado, o en el parte informativo de puesta a disposición antiguamente, no se constata la integridad física de los menores que son detenidos. Es decir, en algunos casos se informa que hubo menores que fueron llevados con sus padres, pero no se indica cuál es lo que siguió después. Es decir, llegan las personas, las presentan como detenidas, presentan que hubo menores, pero no se da su integridad física, no se asegura que se les haya dado alimentos, que se les haya tenido en un área adecuada, como en este caso que vimos que a la niña la tienen sentada en una silla y ella está mirando cómo golpean a sus familiares, cómo salen ensangrentados y ahí la dejan durante horas hasta que finalmente logra la abuela ir a recogerla. Y así como él lo decía en las amenazas que le hicieron con detener a la abuela, una vez que la abuela es ubicada, días después es detenida
llevada al centro de Nayarit, allá en ese penal federal para mujeres, y después, cuando es cerrada, hace unos años que es trasladada aquí a Coatlán del Río, esa señora, por los tratos, por la tortura que es sistemática que se hacía en esos traslados, es una persona que pierde la vida porque no resistió la dureza en el traslado y como era diabética, tenía situaciones de descompensación, finalmente ella muere. Pero no quiero distraerme en ese punto, en otro momento lo podríamos tocar, pero aquí hay un punto ciego importante. En el informe policial homologado se tiene una red de guardia y custodia de los objetos que están afectos a una investigación. Ahí se menciona que si hubo vehículos, que si hay armas, que si hay objetos, los objetos se describen, se les toman fotografías, se les fija, y se cuida y se resguarda esa parte. Sin embargo, de las personas detenidas no hay una toma de fotografías para constatar la integridad física y psicológica de las personas, no se toman fotografías de las ropas, no se toma un video para constatar los tratos o el estado psicofísico de las personas y ese informe policial homologado que se presume como una cuestión importante y novedosa, que lo es, carece de este elemento fundamental que debe tener este proceso. De la misma manera, así como se fija en el informe policial homologado los hechos, las circunstancias, el lugar, se fija tal, se fijan coordenadas, también debiera ponerse el testimonio de las personas que están en relación al momento de una detención. Es decir, a ver, aquí en este lugar se llevó a cabo esta cuestión, inmediatamente se toma nombre de testigos, se les pide su comparecencia o se les invita a comparecer. Eso ayudaría a tener un mejor mecanismo en la integridad. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Como quedan fuera de la investigación, quedan en la barandilla y la autoridad no está obligada a constatar el estado psicofísico de alguien que fue llevado en un contexto de una detención, simplemente se omite y no tiene ninguna responsabilidad la autoridad. Y lamentablemente, en los informes policiales homologados o partes informativos de puesta a disposición, se actúa de manera mentirosa y dolosa porque ahí en el papel se pone que se llamó a los familiares, se les pidió que vinieran por él, se entregó a los menores, etcétera. Sin embargo, la persona que está dentro no sabe todo eso y entonces todo eso es utilizado para producirle temor, para atemorizar a la persona, diciéndole, pues causándole incertidumbre de la condición que pueden tener sus familiares, pero sobre todo los menores de edad. Y esa es la realidad, Nancy. Por eso tenemos que trabajar mucho y de cara al, incluso el protocolo de Estambul en su nueva versión que fue publicada el año pasado, nos falta todavía hablar un poco sobre estos elementos y también en el protocolo para la investigación de la tortura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el protocolo homologado para la investigación de la tortura de las fiscalías, que son instrumentos importantes, no se dice nada al respecto y por eso nosotros hablamos de que que este fenómeno es un fenómeno oculto y esto le llamamos la utilización de menores como instrumentos de tortura, Nancy. Pues importante también echarle un ojo a estas carencias del propio sistema judicial y por supuesto también revisar qué tanto se puede avanzar para que se garanticen los derechos humanos. Ya sabemos que si bien hay un cambio en cómo se observa o más bien cómo se
ejecutan las detenciones a nivel federal, pues esto todavía no resulta en un cambio en todas las entidades federativas y pues eso sigue siendo un riesgo para que las personas sufran de tortura en estas entidades federativas. Y yo quería aprovechar los pocos minutos, segundos que nos quedan del programa, Adrián, para preguntarte pues en torno a la niñez mexicana, ¿cuáles son los principales retos en materia de derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de cara al próximo 30 de abril, el Día del Niño, que sí es un día para celebrar, pero también un día para reflexionar? Bien, creo yo, para redondear el tema primero de la situación de penitenciaria y de justicia, es importante mirar los centros penitenciarios para darles un arreglo mejor, para ponerlos como unas estructuras que solo preserven el resguardo de las personas para que éstas no puedan huir, pero sobre todo tratándose de hombres o mujeres que conviven con sus hijos menores, que en realidad son las mujeres las que tienen a sus niños en prisión, que se generen condiciones adecuadas de estancia, de vivienda, para que el estigma que ellos tienen no sea afectado. De la misma manera, también hay que tomar en cuenta que la pena se convierte en una pena trascendental cuando por más de 10 años a una persona se le mantiene en prisión y está deja de convivir con sus hijos, con sus familiares más pequeños, y eso también produce un vacío importante que hay que considerar y quitar esta parte de la pena trascendental. Me parece que hoy el reto más grande para la niñez mexicana es el que tengan el derecho a vivir como niños, el que puedan disfrutar de su niñez como una niñez que está orientada fundamentalmente a formar y a preservar esta formación de principios, valores, conceptos éticos y estéticos que teníamos como referente en un proceso educativo de solidaridad. Como hemos mencionado, la utilización de todo este proceso de la reforma educativa fundamentalmente buscaba modificar la conciencia de las personas, sobre todo para buscar el individualismo y la alta competitividad, para hacerlos ad hoc a los sistemas de producción. Y por otro lado, la promoción de una cultura de violencia, de agresión, de falta y carencia de principios y valores y de convivencia para los niños, propició esta oleada de niños con tristeza, con dolor, que les llevó a ese modelo de los jóvenes que eran emos, que es decir, de alguna manera se les indujo a que disfrutaran el dolor y la autoagresión como una satisfacción, y por otro lado también el aumento de de los suicidios de menores de edad es un elemento que hay que cuidar, y sobre todo la utilización de los menores en los grupos delincuenciales para el sicariato. Es decir, creo que hoy lo más importante para los niños es seguir promoviendo el sistema de becas, el sistema de fortalecer la cultura y la educación que vaya encaminada a este modelo, y sobre todo también intentar que los modelos de trabajo puedan generar jornadas de 4 horas de trabajo, para que así pudieran tener pleno empleo todas las personas. Podríamos tener 4 turnos al día. Eso produciría un mejor desarrollo de la política productiva, pero también de consumo. Es decir, si logramos que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos en la cultura, en la recreación, en la convivencia, podríamos tener condiciones más solidarias para la niñez mexicana. Yo creo que ese es el elemento fundamental, fortalecer el que la presencia de padres e hijos se fortalezca la familia, y sobre todo se garantice el derecho a pensar, a sentir y a vivir como niños, y no en este proceso enajenante, violento, que el modelo neoliberal y el narcoestado policíaco militar llevaron a nuestro país. Hay que desmontarlo, urge, y ahí están pues todos ellos, el ultraconservadurismo que se enquistó y que quiere volver al poder.